Amados hermanos en Jesucristo, hace 8 días, no, perdón, el domingo no se pudo subir el mensaje, no sé si lo vayan a subir después. Ahorita nuestros hermanos de multimedia pues no están, ¿verdad? Pero creo que vamos a estar grabando este mensaje esta noche. Y la bendición pues es para los que vienen, ¿verdad? La bendición es para los que vienen, los que no vienen pues que escuchen a ver a quién, ¿verdad? Entonces, ¿están listos? ¿Están listos, amados hermanos, para recibir el mensaje? Abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos a ver un tema para muchos estudiosos de la Biblia, teólogos. Para muchos es una parábola, para muchos es una historia. Este pasaje que vamos a leer de Lázaro y el rico. O el rico y Lázaro. Lucas capítulo 16. Este pasaje es muy interesante, hermanos, que todos los cristianos debemos de conocer, porque a veces muchos no saben cuál es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y aquí nos da una luz, nos enseña algo muy profundo, Dios, que muchas veces no sabíamos qué pasaba. La gente tenía desde la antigüedad esa noción a dónde iban los muertos cuando fallecían, ¿no? Y podemos ver muchas historias y culturas de la antigüedad que muchos de ellos morían y los enterraban con muchas cosas porque pensaban que iban a resucitar, y en cierta manera, pues sí, todos los muertos van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para condenación perpetua. Entonces vamos a ver esta historia esta noche, hermanos, muy interesante. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 19 en adelante dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de ¿qué? De llagas, y ansiaba saciarte de los manjares, de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Santo es Dios. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá ni para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Una historia muy tremenda, hermanos. Aquí podemos ver 2 hombres. Uno rico, que vestía bien, hermanos, con esplendidez,
y hacía banquetes cada día, hermanos. Y dice la Escritura, hermanos, que también había otro, Lázaro el mendigo, ¿no? Entonces, vamos a ver este pasaje, vamos a irlo viendo un poquito, porque está muy interesante, hermanos. En la perspectiva humana, podemos decir que si una gente ve a una persona en un buen carro, comiendo, vestiendo bien, podemos decir que es un hombre de éxito, un hombre bendecido, un hombre que no le falta nada, ¿no? Y si vemos a una persona así como Lázaro, a veces la percepción humana dice, es un fracasado, quién sabe qué le pasó, es un hombre que no pudo sobresalir, y nos hacemos tantos pensamientos cuando vemos esa clase de gente hoy en día, los ricos y los pobres, los que tienen en abundancia y los que no tienen nada, los que andan ahí. A veces yo he pensado, hermanos, que aquellas personas que andan en la calle, que han perdido la razón, que andan buscando comida en la calle, hermanos, podemos ver muchas veces, yo digo que en un tiempo Dios, así como al rey Nabucodonosor, que le perdió la razón y parecía animal comiendo hierba, esos hombres, Dios en su infinita misericordia los llega a tocar y les devuelve la razón. Hoy mucha gente, hermanos, ha perdido la razón, ha perdido el sentido de las cosas. Aquí podemos ver en este pasaje, hermano, que se había descuidado mucho la misericordia. El rico veía a Lázaro y Lázaro esperaba comer de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Hoy, hermano, el mundo se ha olvidado, hemos dejado a un lado la misericordia. Y aquí podemos ver los dos extremos, el rico y el pobre, el rico y el mendigo, el que tiene mucho y el que no tiene nada, el que estaba bien y vestía bien y comía bien todos los días, pero aquel que estaba enfermo. Lázaro estaba enfermo. No sé, aquí no dice si tenía aquí no dice si tenía familia o no Lázaro, pero estaba ahí esperando a que cayera algo de migajas de la mesa del rico. Ahora, les decía, como humanos, la mayoría de la gente nos hemos olvidado de la misericordia. Santiago dijo, juicio sin misericordia, aquel que no hiciere misericordia. Vamos a ver algunos pasajes del libro de Eclesiastés, lo que pasó con él. No pierdan Lucas. En el libro de Eclesiastés, el predicador habla acerca, hermano, de todo lo que él consiguió trabajando, ¿no? Y que al final, aquí podemos aprender muchas cosas de este libro, que al final pues podemos tener muchas cosas. Podemos tener buenos trabajos, podemos tener mucha salud, buena ropa de marca, podemos tener una buena casa, pero si no tenemos a Cristo no tenemos nada. El predicador dijo en el capítulo 2, dice aquí, del libro de Eclesiastés, dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad, ¿no? A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Y luego dice el versículo 7, el versículo 7, dice, compré siervos y siervas. Él no se privó de nada, Dice, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y dice el 10, fíjense bien, el versículo 10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Y fíjate bien lo que dice en el versículo, voy a leer del versículo 24 al 26. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que sea su alma
y que su alma se alegre de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y fíjate bien lo que dice el 26. Porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría y ciencia y gozo, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí habla de, no negó nada a su corazón, ¿no? Pero se olvidó de algo muy importante, hermanos, de la misericordia. De la misericordia. Vio, hermano, la necesidad que tenía Lázaro y no fue para brindarle misericordia. Ahora, este libro de Eclesiastés nos habla, hermano, al final dice que todo es vanidad. Muchas veces, hermano, la esperanza y la confianza de muchos de nosotros o de muchos hombres y mujeres ahorita es la riqueza, son los bienes materiales. Pero muchas veces aquí, como dice en el versículo 26, que Dios le da el trabajo al pecador de trabajar, de afanarse, de amontonar, pero muchas veces no le da la oportunidad de disfrutarlo. El rico dice que diario, pero le llegó su momento. Le llegó su momento y murió. Ahora, en el libro de Eclesiastés, al final de todo este libro de Eclesiastés, hay una enseñanza muy, ahí en Eclesiastés capítulo 3, 12, versículo 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El todo de nosotros, hermano, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, el trabajar, bueno, está bien, trabaja, pero no te olvides de Dios. Trabaja, pero haz misericordia. Entonces, dice la palabra de Dios en el Salmo 62, Salmo 62, versículo dice, fíjate bien, dice el versículo 10, no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón, ¿qué dice? En ellas. Hemos aprendido mucho, hermanos, la Biblia nos enseña. A veces me dicen, un día me dijeron, entonces para ser cristiano tengo que ser pobre. No, porque me veían a mí, ¿no? Oye, pastor, ¿a poco para ser cristiano tenemos que ser pobres? No, yo conozco cristianos bien bendecidos que tienen, pues que son ricos, y no nomás materialmente, sino en Cristo Jesús también. Pero como cristianos no debemos de poner nuestra esperanza ni nuestra confianza en las riquezas, nuestro corazón en las riquezas. Hoy podemos ver, hermano, el afán de muchos cristianos los ha llevado a apartarse de Dios. El afán y la preocupación de este mundo, de querer, de obtener cosas en este mundo, muchas veces los ha alejado de Dios. Dice que no nos afanemos, que sean conocidas nuestras peticiones con todo ruego y oración en el Espíritu Santo a Dios. Dios sabe las cosas que tú tienes necesidad. Dios sabe. Entonces, muchas veces, hermano, el ser rico no es malo. Malo es que amemos el dinero, porque llegamos muchas veces a idolatrar el dinero. No es malo que tengas, no es malo que trabajes, no es malo que ahorras, no es malo que tengas tu dinero, no es malo. Lo malo es que pongas tu corazón en las riquezas. Eso es lo malo de hoy en día, hermanos, de muchos hombres y mujeres, aún dentro de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Fíjate bien lo que dice Proverbios 28. Proverbios 28.
Dice la palabra de Dios, 28, dice, el hombre de verdad, 28, 20, el hombre de verdad tendrá que muchas bendiciones, aleluya. No dice el macho, dice el hombre de verdad. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ahora, aquí no dice cómo, acuérdense que en aquellos tiempos la gente rica, hermanos, muchas de sus riquezas las adquirían injustamente. En aquellos tiempos del Señor Jesucristo, hermano, los ricos muchas de sus riquezas las adquirían injustamente. Entonces, dice aquí el 20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse, dice, no será sin culpa. Entonces, podemos ver, hermano, la condición, vamos ahí a Lucas, podemos ver la condición del rico, ¿no? Vestía bien, comía bien, vivía bien, y Lázaro, hermano, otro extremo, ¿no? Estaba enfermo, es más, hasta los perros llegaban y le lamían las llagas. Una condición, hermanos, muy mal de Lázaro. Entonces, hermano, podemos ver los dos extremos. Entonces, podemos ver que en aquellos tiempos esta persona, hermano, vamos allá a Santiago, habían descuidado, se habían olvidado de la misericordia. Entonces, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, hermano, no nos podemos olvidar de la misericordia en estos tiempos. Dice, hermanos, Santiago 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta, ¿no? Entonces, si nosotros, hermano, no tuviéramos este libro de Santiago, cuando Pablo habla y dice que la salvación no es por obras, por eso mucha gente ahí se confunde. Dice, no, pues es que no es por obras, pastor. No, pero si tú tienes fe, tienes que demostrar. La fe, las obras es el fruto de la fe en Cristo Jesús. No ponemos nuestra confianza, hermanos, en las obras para la salvación. Nuestra confianza debe de estar en Cristo Jesús. Ahí Santiago capítulo 4 dice aquí, versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Entonces, como cristianos, hermanos, las obras no me van a hacer, las buenas obras no me va a hacer cristiano, sino que el cristiano hace las buenas obras, siempre confiando en Cristo Jesús. Entonces, aquí están, hermanos, los dos extremos. Si Dios te bendice, si Dios nos bendice, hermano, tenemos que practicar la misericordia. Tenemos que practicar la bondad, el amor. Pues, o sea, no ser indiferentes, hermano, a la necesidad que hay ahorita en todo el mundo. A veces, claro que dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien y mayormente a los de la familia en la fe. Pero ¿qué del prójimo? ¿Qué de la gente que tiene necesidad? Entonces, tenemos que ser misericordiosos. Vamos ahí a Lucas, hermanos. Lucas, ¿dónde estábamos? Porque ahí vamos a entrar ahorita ya. Dice Lucas, entonces, dos hombres, dos extremos, dice aquí la palabra de Dios, dice en el versículo 20, dice, y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba
saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Los dos extremos. Pero fíjate bien lo que dice el 22. Aconteció que murió el mendigo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. ¿Y qué dice? Y fue sepultado. Los dos murieron. Tanto al rico como al pobre, hermano, vamos a morir. Vamos a morir. No importa cuánto dinero tengas, cuántas propiedades tengas. Tarde que temprano, si no viene Cristo antes, vamos a morir. Y fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos al libro de Hebreos. Dice la Escritura que murieron los dos, hermanos. Murieron los dos. Y aquí en este pasaje, ahorita donde vamos a empezar, hermano, nos habla que para el ser humano hay dos caminos. El paraíso, el cielo, la vida eterna o la condenación eterna. Porque uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado ¿a dónde? A un lugar de tormento. Por eso les decía al principio, muchos dicen que es una parábola, muchos dicen que es una historia, pero por lo regular cuando es una parábola, hermano, no hay nombres. Y aquí sí hay nombres. Lázaro, Abraham, Moisés, hay tres nombres que se anuncian aquí. Entonces dice el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, hermano, dice la palabra de Dios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 27 y 28. Fíjate bien, hermanos. Dice la bendita palabra de Dios. Y de la manera, Hebreos 9, 27, y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después que viene el juicio. Esto ya lo hemos enseñado muchas veces. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Hermanos, para mucha gente y para muchas culturas, y más ahora en estos tiempos de incredulidad y de dureza de corazón, dice que te mueres y se acabó todo. No, la Biblia nos dice todo lo contrario. Mueres, pero después viene un juicio. Para dar cuentas de lo que hiciste aquí en esta tierra, sea bueno o sea malo. Y esto, hermano, nos debe de poner a meditar y a reflexionar. Que tarde que temprano tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios. Todos, toda la humanidad vamos a estar delante de la presencia de Dios. Para dar cuentas. Dice la Escritura que Dios tiene sus libros y hay un libro. Los libros es donde está apuntado todo lo que has hecho en tu vida. Y el libro es el libro de la vida. Y dice la Escritura, quien no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que ¿qué? A los que le esperan. Hermano, el ser cristiano, el arrepentirte, el pedirle perdón a Dios y entregarle tu vida a Dios, hermano, eso trae una bendición, vida eterna. O sea, hay dos caminos. La Escritura, el libro de Mateo habla que hay dos caminos, ¿verdad? Uno es ancho y que va mucha gente por ahí, y otro es angosto y pocos son los que van por ahí. Hay dos puertas, una ancha y una angosta. A mí, cuando yo empezaba a leer esto y empezaba a leer donde decía que voy a compadecer ante el tribunal de Cristo, que voy a compadecer ante el gran trono blanco, yo leía todo eso, decía, wow,
tarde que temprano, toda la humanidad que ha existido desde Adán y Eva, vamos a dar cuentas a Dios. Y eso a mí, hermano, me pone a meditar y a reflexionar mucho en estos tiempos. El ser cristiano nos lleva, pues tenemos salvación, pero el verdadero cristiano, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, el que verdaderamente se ha arrepentido, el que verdaderamente ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. No todos los que estamos en las iglesias, hermano, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, todos los que ya somos de Dios, bueno, tenemos vida eterna. Ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero aquellos que están en la iglesia y no han tomado una decisión firme de entregarle su vida al Señor, de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios y dejar que el Espíritu Santo de Dios empiece a obrar en su vida, cambiando y transformando su vida, si llegas a morir ahorita, ¿dónde crees que te vayas? Sin haberte arrepentido sinceramente. Aquí dice Lucas. Vamos, entonces, el Salmo 89, fíjate bien lo que dice el Salmo 89. El Salmo 89 dice la palabra de Dios, versículo, Salmo 89, dice el 48, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librarás tu vida del poder del Seol? Ahora, fíjate bien, la Biblia nos habla de ciertos varones que no murieron, Desde Génesis capítulo 5, versículo 25, habla de Enoc, dice que fue traspuesto por Dios, él no vio la muerte. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, Elías tampoco vio la muerte, se lo llevaron los carros de fuego. Ahora, la Biblia habla en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52, dice la palabra de Dios, dice 51 y 52, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Estoy hablando de los cristianos. Va a haber cristianos, hermanos, que no vamos a morir. Si ahorita viene Cristo Jesús, muchos de los que estamos en las iglesias en el mundo vamos a ser transformados. Vamos a ser arrebatados. Dice aquí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, ¿qué dice? Resucitarán. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, ¿qué dice? Seremos, ¿qué? Transformados. Entonces, hermanos, todos vamos a morir, tanto ricos como pobres, todos vamos a morir, pero los cristianos tenemos una esperanza. Posiblemente antes de que muchos mueran, va a venir Cristo y van a ser arrebatados y transformados. Por eso dice Segunda de Corintios 5, que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, los cristianos. Ese tribunal no es para condenación, sino para recibir recompensas o galardón. Ese tribunal. Pero, hermanos, aquí vemos que vamos a Lucas, aquí vemos tanto Lázaro como hermanos, como el mendigo murieron. Y fíjate bien,
La Biblia nos habla, Jesucristo fue el que más habló, ¿sabes de qué? Sin la Biblia no supiéramos dónde van los muertos. Sin la Biblia no sabríamos que en la antigüedad al infierno o el lugar de tormento se le llamaba Seol, y en el Nuevo Testamento se le llamaba Hades, a donde van los muertos que viven, que murieron sin arrepentirse. Los muertos que murieron sin haberle pedido perdón a Dios. Entonces, fíjate bien, dice Lucas, dice, aconteció que murió el mendigo, ¿y por quién fue llevado al cielo? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles. Fíjate bien, siempre desde la antigüedad, los ángeles han tenido un papel muy importante dentro del plan de redención, para la humanidad. Los ángeles, hermanos, siempre han tenido un papel muy importante. Entonces dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham cuando estaba Jesucristo, que todavía no había muerto ni resucitado? El seno de Abraham era un lugar de descanso donde morían, donde iban aquellos muertos justos que creyeron en Dios. Después de que muere el Señor Jesucristo, y es ascendido al cielo, de ahí en adelante todos los que mueren en el Señor se van con el Señor. Pero en aquel tiempo dice que los ángeles, hermano, se llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Y ahí estaba con Abraham. Los historiadores dicen que el seno de Abraham estaba ahí abajito, no en el infierno, en un lugar por ahí, no hasta allá abajo, porque dice, ahorita vamos a ver que había una cima muy grande entre Lázaro y el rico. Entonces, hermano, esto dice Mateo 24, habla acerca, hermano, de la participación de los ángeles de Dios, hermano, al final de estos tiempos. Al final de estos tiempos los ángeles van a tener una participación nuevamente tremenda. Ahorita todavía dice el libro de Hebreos que los ángeles son ministradores en favor de aquellos de que han de ser salvos. Dice el capítulo 24 de Mateo, versículo voy a leer desde el 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está tremendo esto, hermano. Dice, entonces, dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y fíjate bien lo que dice el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Nuevamente aquí vemos, hermano, a los ángeles del Señor. Entonces, murieron los dos, hermanos. Murieron los dos, tanto el rico como Lázaro. Uno fue llevado al seno de Abraham, donde era consolado. Y le dijo el Señor, le dijo, cuando vamos a Lucas, entonces dice aquí, aconteció, versículo 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico
y fue sepultado. No dice si le hicieron un gran funeral porque era rico, ¿no? No dice nada de eso, nada más murió y fue sepultado. Por lo regular, cuando alguien muere que tiene, pues hacen mucha, en aquellos tiempos, pues era una ceremonia muy lujosa cuando alguien moría en aquellos tiempos. Pero aquí dice que murió el rico, dice, y fue sepultado. Dice, y en el Hades. ¿Qué es el Hades? Un lugar de tormento, un lugar de castigo. Y en el Hades, Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Ahí hay una separación. O sea, aunque vivimos todos juntos, hermano, fíjense bien, aunque vivimos todos juntos, todos los seres humanos convivimos, vas a cualquier país del mundo y todos convivimos. Todos convivimos, todos vamos a morir. Pero hay una enseñanza en los evangelios acerca del trigo y la cizaña. Muchas veces la aplicamos a la iglesia, pero es el mundo. El campo es el mundo. El malvado, el hombre que sembró la cizaña es el diablo. El trigo somos los hijos del reino. La siega es el fin del mundo. Ahorita estamos creciendo todos. Algunos son cristianos, otros no son cristianos. Unos van a ir directamente cuando mueren con el Señor, pero otros van al Hades, al lugar de tormento. Y es ahorita donde muchos cristianos piensan que todos los que estamos en las iglesias nos vamos a ir al cielo. No, si no te has arrepentido, si no has nacido de nuevo, si no has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, no te vas a ir con el Señor. No me voy a ir con el Señor. Entonces dice aquí, dice, y en el Hades alzó sus ojos. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿qué? ¿Contento? No, estaba en tormento. Estaba en tormento. Por eso les digo, hermanos, porque yo he platicado con mucha gente acerca de esto. Y me dicen, no, pues es que eso no es una parábola, es algo simbólico. Eso es lo que tú crees. Y muchas, no, y yo, a mí cristianos me han dicho, yo no creo que un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios misericordioso mande a la gente al infierno. No, Él no manda a nadie. Dios no manda a nadie al infierno. Tú te vas solo o la gente se va solo porque no quiere creer. Se van solos porque no quieren creer. Entonces dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando, dice, en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Por eso les decía, cuando son parábolas, hermano, por lo regular el Señor no da nombres, pero cuando es una historia, hermano, aparecen nombres. Y aquí aparece el nombre de Lázaro y de Abraham. Y dice que el rico vio a Lázaro y vio a Abraham. Él estaba en un lugar de tormentos. Dice aquí, entonces dice, él dando voces dijo, Padre Abraham. Dice aquí, dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En qué? En llama. Esto, hermano, siempre que lo leí, siempre que lo he leído, hermano, digo, santo es Dios. ¿Por qué la gente no quiere creer? ¿Por qué aún el pueblo de Dios no quiere creer en esto? ¿Por qué no quieren creer, hermano? Jesucristo fue el que habló más del infierno. ¿Saben por qué? Porque Él lo creó.
¿Para nosotros? No, lo creó para el diablo y sus ángeles. Él lo creó, no para nosotros. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que se vuelvan al arrepentimiento. ¿Tú crees que el anhelo y el deseo de Dios es que te vayas al infierno? No. El anhelo y el deseo de Dios es que estemos con Dios toda la eternidad. Él nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿por qué no queremos creer? ¿Por qué endurecemos el corazón? Esto, hermano, siempre a mí me ha traído temor y temblor. Esos pasajes que dicen, en aquel día muchos me llamarán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios, Señor. Y el Señor nos va a decir, apártate de mí, yo no te conozco, Pastor Gerardo. Yo no te conozco. Entonces, hermano, hay dos caminos y tú vas a decidir. Yo nomás, o muchas veces Dios ya nos dejó su palabra, todo el conocimiento, toda la revelación de su palabra. Y es el Espíritu Santo el que te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todas las cosas. Entonces dice aquí, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentando en llamas. El infierno, hermanos, es real. El cielo es real. Dios es verdadero. El diablo es real también. Los ángeles son reales. Los demonios son reales. Y está establecido que vamos a morir y dependiendo de lo que hicimos en esta vida, dependiendo de las decisiones que tomamos en este día, vamos a estar con el Señor eternamente para siempre o en ese lugar de tormento, en ese lago de fuego, eternamente sin Dios. Eso tú lo decides y yo lo decido. No hay más. ¿Para dónde te quieres hacer? ¿O para dónde me quiero hacer? Por eso, hermano, tenemos que arreglarnos con Dios, restaurarnos, ordenar nuestra vida, pedirle perdón a Dios y seguir adelante. Entonces dice la palabra de Dios, dice, pero Abraham dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate cómo te la pachangueaste. Cómo andabas ahí, jajaja, jejeje, comiendo y vistiendo bien y paseando y tuviste tus bienes. Y no te acordaste de la misericordia. Y no te acordaste de mí cuando tenías todo. Y no te acordaste de mí cuando tenías salud, tenías bienes, tenías riqueza, tenías cosas materiales. ¿Cuándo te acordaste de mí? Tú tuviste tus bienes. Por eso, hermano, cuando Dios te bendice en esta vida, no te olvides de Dios. No te olvides que todo depende de Dios. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido del cielo? Lo poco, lo mucho que Dios, que tú tienes, Dios te lo ha dado. Y tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que darle gloria a Dios por todo lo recibido de su mano. Y le dijo, tú tuviste bienes, Lázaro. Tú te la pasaste bien suave. No te acordaste de mí. No me obedeciste. Porque él sabía, porque conoció a Abraham. ¿Cómo conoció a Abraham? Padre Abraham le dijo, Padre Abraham. Lo conoció. Entonces, hermanos, si Dios te ha dado bienes en este mundo, ya lo vimos hace rato, no se ensoberbezca
tu corazón. Porque Dios es el que te presta la vida y el que te da la fuerza y la fortaleza para hacer las riquezas. Es Dios. No es tu intelecto. No es tu sabiduría. Y si te da el Señor y si disfrutas de las bendiciones de Dios, porque también ese es un don de Dios, que tú puedas disfrutar de las bendiciones de Dios que Dios te da diariamente. Ese es un don de Dios, porque muchos tienen, pero no les da el Señor la capacidad de disfrutar esas riquezas. Entonces, hermano, dice aquí, aleluya. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hermanos, no es malo. Dios bendice. Dios bendice, hermanos. Dios te levanta, te prospera y te da. Aquí lo que sí sufrió Lázaro, pero la recompensa es que estaba Dios con él y Lázaro conocía a Dios. A veces pasamos por situaciones muy difíciles y pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros, pero está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. A veces, hermano, por eso dice la Escritura que Dios se complace en la muerte de los justos, de sus santos. Dios se complace cuando uno de nosotros morimos, hermano. Dios se complace. ¿Por qué? Porque el justo es quitado de sus aflicciones. Que es mejor cuando se muere que cuando se nace. Pablo, ¿qué dijo? Que era mucho mejor estar con el Señor. Pero por causa de sus hermanos, por causa de los judíos, dice, me es necesario quedarme en la carne. Y si ahorita estás aquí, hermano, hermana, que la gracia de Dios no sea en vano en ti ni en mí. Que lo que Dios te ha dado, que el conocimiento, los dones y los talentos que Dios te ha dado no sean en vanos. No vayas y entierres ese don, ese talento que Dios te ha dado. Porque Dios te va a demandar lo que Dios te ha dado. Y si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te va a poner. Pero tenemos, hermano, tenemos que estar conscientes, hermano, que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Algunos que no se arrepintieron van a compadecer delante del gran trono blanco. Unos van a recibir, hermanos, recompensa y van a estar la vida eterna con el Señor, pero otros no van a recibir nada. Otros van a recibir castigo eterno, sin Dios, separados de Dios por toda la eternidad. Esto es lo que hacemos nosotros como cristianos. Queremos estar con el Señor, amamos su venida. Y estamos esperando con ansias a que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, esto mortal se vista de inmortalidad y estar con el Señor para siempre. Aleluya. Es algo maravilloso esto, hermanos. Y a veces, ay, ¿para qué voy? Ay, mejor como el rico, gozando de los visto bien, calzo bien, como bien y me la pachangueo. Pero va a llegar el momento, te va a decir el Señor, pues ya te la pachangueaste. Ya tuviste tú tus bienes en la tierra, la pasaste muy bien, viviste bien, comiste bien, vestiste bien. Te la pasaste bien suave. Pero ahora te toca estar en ese lugar de tormento. Es duro esto. Y aquellos que, bueno, qué bendición tan grande cuando Dios te bendice. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Qué bueno cuando Dios te bendice y lo disfrutas con la familia, con los hijos, con los hermanos. Qué bendición. Y cuando tu confianza no está en las riquezas, cuando tu mirada está en el galardón, tu mirada está en Cristo Jesús.
Que si Dios te bendiga, gloria a Dios, mi corazón no está en las riquezas, mi corazón no está en las propiedades, mi corazón no está en las cosas materiales, mi corazón está en Dios. Y si Dios te da, gloria a Dios. Dicen los tarahumaras, córima, esa palabra córima, comparte, da. Eso es. Este es el evangelio del reino. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en las cosas celestiales. Puesto los ojos en las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Porque las cosas que se ven van a perecer, van a desaparecer. Tus tenis, tu pantalla, tu carro, tu casa, tu ropa, todo eso no te lo vas a poder llevar. Y Lázaro, hermanos, ahí en el seno de Abraham, hermano, estaba siendo consolado. Y el rico que disfrutó de todas estas cosas y se olvidó de la misericordia y se olvidó de Dios, hermano, en un lugar de tormento. Y luego dice, pero Abraham dijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en esta vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú eres ¿qué? Atormentado. Dice, tú eres atormentado. Además de todo esto, una gran cima, dice, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá ni para acá. O sea, no. Si tú moriste, fíjate bien, si tú moriste con Cristo, sin Cristo Jesús, tú ya no puedes, ni aunque digan 20 misas cantadas y 20,000 rosarios, nada, porque eso es lo que creen la gente. Ay, nomás hay lugar de tormento o el cielo, el infierno o el cielo, no hay purgatorio. Se acabó. Moriste sin Cristo, sin arrepentirte, se acabó. No hay ninguna esperanza ya para ti, ni para mí. A lo mejor no la pasamos muy bien en este mundo, pero aleluya, nos espera algo mucho mejor con el Señor. Algo mucho mejor con el Señor. A lo mejor aquí no nos está yendo muy bien. Pero si permanecemos en Cristo, si somos fieles a Dios, aleluya, viene la recompensa. ¿No les decía al principio que Dios recompensa a quien lo busca? A quien lo busca de veras. No nomás cuando estamos en una situación difícil, no. Quien lo busca de veras, Dios le da recompensa. Y esa recompensa viene, hermano, por su amor y su misericordia, no por lo que tratemos de hacer, es por pura gracia lo que nos da el Señor. Y fíjense bien, dice, no pueden pasar ni de allá ni para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Hermanos, hoy muchos de nosotros nos hemos olvidado de nuestros seres queridos. Ni les compartimos. Ni les decimos, ¿saben qué? No les decimos, no les hablamos de Cristo. Y ellos van derechito al infierno. Pues dijo, manda a alguien allá. Nuestra responsabilidad, hermanos, es compartirle primeramente. A veces queremos ir como aquel que quería ir a la China, ¿no? Que le decía al Espíritu Santo que fuera a la China, pero no entendía bien, le dijo, ve con la China, con la vecina de enfrente. Quería irse a la China él, y la vecina era la China, y no le hablaba de Cristo. ¿No? Yo no sé si tú tienes seres queridos inconversos.
Yo no lo sé. Pero eso nos debe de, ay no, yo no quiero que mi familiar se vaya a ese lugar de tormento. Yo no quiero. Yo tengo que hablarle. Yo tengo que decirle. Yo tengo que testificarle con mi vida. Yo tengo que compartir. Fíjense bien, yo les he hablado un poquito de mi testimonio. Yo cuando llegué del norte para acá, lo primerito que Dios me dirigió era testificarle a toda mi familia. A toda mi familia. Bueno, ya no tengo padres, ¿no? Pero todos mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas, con sus esposos, con sus esposas, todos. Y les testifiqué las cosas grandes y maravillosas que Dios había hecho en mi vida. Y se impactaron porque ellos me conocieron. Y hasta la fecha, la mayoría están convertidos. Nomás tengo un hermano que es duro de salvar, pero está en las manos de Dios. Nada más uno. Pero todos de ahí, todos mis hermanos, tengo un hermano más chico que tiene una misioncita allá en Ecatepec, allá por Ciudad Azteca. Él pastorea ahí. Mis sobrinas y mis sobrinos sirviendo en sus iglesias. Sus hijos en la alabanza, sirviéndole a Dios. Entonces, tenemos que testificar a la familia, hermanos. Tenemos que testificar a los vecinos, a los compañeros del trabajo. Tenemos que testificar que Cristo ha cambiado nuestras vidas, que Cristo nos ha perdonado, que Cristo hace nuevas todas las cosas, que Cristo me transformó. Me sacó de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Me limpió, me purificó, me santificó en su palabra, me hizo una nueva criatura. Eso es lo que tenemos que testificar. Me decían hace años unas hermanas aquí: pastor, ¿sabe por qué mi familia no viene a la iglesia? Se sinceraron y dijeron, me dijeron la verdad. Dice, miren, la verdad no vienen a la iglesia, dice, porque nosotros no damos muy buen testimonio delante de ellos. Yo no sé qué testimonio das delante de tu familia, de tus vecinos, de tus compañeros. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Entonces aquí estaba preocupado, bueno, ya estaba ahí, pero estaba preocupado por sus hermanos. Dice, además, dice, entonces te digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces hay que testificar, hermanos. Hay que testificar. Es lo que menos hoy hacemos. Muchas veces por nuestro mal testimonio, el nombre de Cristo es blasfemado. En serio, hermanos. Por eso hoy vemos una decadencia tremenda dentro de todas las iglesias, de todas las iglesias. Falta de compromiso, de responsabilidad, de santidad, de consagración, de obediencia, de servicio. Así están las iglesias, todas las iglesias. Tenemos en poco el amor de Dios. Tenemos en poco el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios nos ha salvado, hermanos. Y luego dice aquí, dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero acuérdense que Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Pero no lo entendieron. Pero no lo entendieron, hermanos.
Dice la Escritura, edificaos sobre el fundamento de los profetas, de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Dice, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos y se arrepintieran, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, hay gente que, acuérdense lo que dice la Escritura, no es de todos la fe. No es de todos la fe. No todos van a creer. No todos. Y así puede venir Jesucristo, no van a creer. Cuando anduvo Jesucristo, es más, ni su familia le creía. Jesucristo no hizo muchos milagros porque había incredulidad en sus corazones, en ciertos lugares. Si no escuchan ahorita lo que está aquí en la palabra de Dios, hermano, va a ser difícil. Si verdaderamente no disponemos nuestro corazón y nos arrepentimos sinceramente y le pedimos perdón a Dios, el Señor no va a obrar. Necesitamos, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros, que verdaderamente haya un arrepentimiento. Muchos de nosotros, hermano, hemos perdido muchos seres queridos que nunca les hablamos el mensaje de la palabra de Dios. Yo hace poco le dije a unos hermanos, ¿sabes qué? Limpio estoy de la sangre de ustedes, porque no he cesado de hablarles de la palabra de Dios. Entonces llega el momento, hermano, que ya te hablamos, ya te dijimos, tú y yo ya somos responsables delante de los ojos de Dios. Cada uno va a dar cuentas de sí. Malo fuera que no te hayamos dicho nada. Malo fuera que no te hayamos advertido. Malo fuera que no te hayamos dicho, mira, puede suceder esto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí sí, el Señor nos va a pedir cuentas o me va a pedir cuentas a mí. ¿Qué les enseñaste? ¿Cómo hacer comelitonas? ¿Cómo hacer fiestas en la iglesia? ¿Qué les enseñaste? ¿Les hablaste de mí? ¿Les hablaste del arrepentimiento? ¿Les hablaste del pecado? ¿Les hablaste de la santidad? ¿De la consagración? ¿Del compromiso? ¿Del amor? ¿De la paciencia? ¿De la benignidad? ¿De qué les hablaste? Hoy estamos acostumbrados a que nos hablen cosas. No, hermanos, tengamos temor de Dios. Hay dos caminos. Aquí podemos ver en esta historia a Lázaro y al rico. Uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el otro fue a un lugar de tormento. Ahí es donde va a terminar la humanidad, con Dios eternamente o en ese lugar, en ese lago de fuego, eternamente y para siempre. Tú y yo vamos a decidir. Tú y yo tenemos el Señor, pues el Señor quiere que nos arrepentamos, ¿no? Y que creamos en Él. Eso es lo que quiere Dios. El diablo, él quiere que no creas en Cristo, que no creas a la palabra, que no le entregues tu vida, que no le entregues tu corazón a Dios, que sigas viviendo así como vas, amando al mundo, amando al pecado, amando los deseos temporales de este mundo. Eso es lo que quiere el diablo. Pero Dios nos dice, sean santos como yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, hermano. Te adoramos, Dios. Te glorificamos, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias, Cordero de Dios.
Alabado y glorificado sea tu bendito y santo nombre, Padre. Ten misericordia. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre bueno, Padre santo, Señor, de no testificar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros compañeros. Señor, perdónanos. A veces nos hemos olvidado de la misericordia y del amor, Padre. Perdónanos, Señor, ten misericordia. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos gracias en esta noche, Señor. Aquí está nuestra vida, Dios. Guíanos, dirígenos, enséñanos cada día a hacer tu voluntad y no la nuestra. Te damos gracias, te damos gloria en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.